operativo federal, un capo que intenta escapar y una muerte que hoy genera más preguntas que respuestas. Rafael Guadalupe Félix Núñez, mejor conocido como el Changuito Anthrax, había muerto ahogado tras lanzarse al río San Lorenzo en Culiacán. ¿Pero fue realmente así o estamos frente a uno de los encubrimientos más extraños del narcotráfico en México? El 20 de septiembre, fuerzas federales desplegaron un fuerte operativo por aire y tierra en Quila, al sur de Culiacán. Según reportes de La Línea Directa, el Changuito Anthrax, de 46 años, habría intentado escapar arrojándose al río San Lorenzo, pero nunca salió. Horas después, familiares confirmaron que murió. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública y la Marina admitieron que sí hubo operativo, pero negaron relación con Félix Núñez. Entonces, ¿estuvo realmente ahí o alguien quiere borrar su nombre de la historia? La estructura en México de la atención al delito prioritario, es decir, todo aquel que tenga que ver con el fuero federal, siempre tendrá un conflicto de secrecía. ¿Por qué? Porque quienes lo encuentran en la mayoría de los casos cuando son cuerpos, los encuentran los municipales, es decir, tras un reporte porque huele algo extraño, por cualquier circunstancia de esta naturaleza. Da notificación al gobierno estatal, quien a su vez tiene la facultad de notificar a la federación. Esto a veces no ocurre en mayor medida porque no todos los estados están gobernados por los mismos partidos. Y aquí aparece el primer grado de complejidad. Muchos de estos casos involucran evidentemente a algunos funcionarios públicos y dependiendo de las relaciones políticas que exista entre la federación y el estado, será la comunicación que tengan. México tiene en su constitución un apartado que habla sobre la autonomía de los estados. Esto quiere decir que a pesar de que somos una federación, cada entidad federativa, es decir, cada estado, tiene las facultades de dar celeridad a como ellos quieran entender cada proceso. Para entender el impacto de su muerte hay que mirar su trayectoria. En 2008, Ismael El Mayo Zambada creó un aparato sicarial precisamente en el marco del rompimiento con los Beltrán Leiva y de la lucha que tenían con el Cártel del Golfo y con su entonces aparato sicarial Los Zetas. De tal manera que fue pues una de las respuestas del Cártel de Sinaloa ante pues la necesidad de contar con personas que les suministraran protección a los líderes, en este caso a Ismael El Mayo Zambada. Y entonces pues esa tarea la delegó en Rodrigo Arechiga, alias el Chino Anthrax, que pues reclutó a un número importante de personas en ese aparato sicarial. De tal manera que pues muchos de sus integrantes tenían una especie de apodo y una especie de apellido. O sea, de tal manera que pues puedes encontrar apodos, no sé, como el Cheyo Anthrax o el Changuito Anthrax. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en algún momento pertenecieron a esta unidad sicarial. En 2014 lo capturaron, pero la historia no terminó ahí. 3 años después, en 2017, protagonizó una de las fugas más vergonzosas en la historia del sistema penitenciario de Sinaloa. Escapó del penal Aguarato, nada menos que junto al Azulito y el 20. 2019-2022 asume el control en Colima, especialmente en el puerto de Manzanillo, clave para el tráfico de precursores químicos desde Asia. 2023, el gobierno de Estados Unidos lo sanciona por su rol en el trasiego de fentanilo y su confrontación directa con el CJNG. En el mundo del El Changuito Anthrax no era un hombre cualquiera, era pieza fundamental en la facción de los Mayos y enemigo declarado de los Chapitos. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con esta presunta? Bueno, porque además es presunta, porque todavía ni siquiera se tiene un cuerpo, todavía no sabemos. Estamos en una situación muy similar a la del Cártel Jalisco Nueva Generación. ¿En dónde está Nemesio Ceguera? ¿En dónde está el Señor de los Gallos? Hay infinidad de gente que lo dio por muerto, hay infinidad de gente que asegura que ya no existe, pero sigue siendo el segundo grupo criminal con más expansión en el país y en el mundo.
sigue siendo señalado como uno de los hombres más ricos del mundo, sigue sin haber cuerpo y las operaciones siguen ocurriendo porque es necesario dejar de pensar la criminalidad como un fenómeno monolítico. Esto quiere decir que no ocurre cazando cabezas, ocurre investigando a empresarios, ocurre investigando políticos, ocurre investigando flujos financieros y a los bancos. El gran error del sistema securitario es creer que comprando armas y ostentando armamento de última generación se va a combatir el crimen. Insisto, tenemos 50 años con esta política fracasada. Hay 3 grandes teorías sobre su final. 1. La versión oficial: murió ahogado intentando escapar del operativo. 2. La captura secreta: había sido detenido en julio, pero se ocultó su paradero hasta ahora. Y 3. El ajuste de cuentas interno: su muerte había sido pactada o encubierta para beneficiar a otras facciones dentro del cártel. Cualquiera de estas versiones habla de lo mismo: el enorme poder que aún tienen los capos para mover hilos dentro y fuera de prisión, incluso después de muertos. El control del puerto de Manzanillo le representa a la facción de los mayos pues un alto ingreso. O sea, es decir, pues prácticamente el mercado hoy de las drogas gira alrededor de sintéticas, fentanilo, metaminas, etcétera, ¿no? O sea, y con todas sus variantes. De tal manera que si no cuentan con un puerto de gran calado como Manzanillo para ingresar precursores químicos, eso haría que perdieran competitividad y cuota de mercado. Por ende, pues supongo que si se dio en realidad esta muerte, esta ejecución, pues tienen que estar pensando desde ya en quién es el posible sucesor de esa unidad operativa, pues que le representa un ingreso tan alto a la facción de los mayos. Y digo, para complejizar las cosas, digo, si ubican, quienes ubican a Colima, donde se encuentra Manzanillo en un mapa, pues prácticamente está rodeada de un área que domina totalmente el cártel Jalisco Nueva Generación. Pues es decir, era un punto que había resistido a los embates expansionistas del cártel Jalisco y pues que ante la pérdida del líder que mantenía para esta facción del cártel de Sinaloa ese control, pues a final de cuentas corre peligro de caer en manos del cártel Jalisco y por ende pues se vuelve una posición estratégica. La historia de Rafael Guadalupe Félix Núñez nos deja un final abierto. ¿Realmente murió ahogado o fue víctima de un silencio pactado entre gobierno y cártel? En el narcotráfico pocas veces las muertes son claras y cada silencio oficial abre un mundo de sospechas. Lo único seguro es que el changuito Anthrax marcó a fuego la historia del cártel de Sinaloa y su caída, sea cual sea la verdad, dejará huellas en la guerra entre los mayos y los chapitos. ¿Crees que la muerte del changuito Anthrax fue un accidente real o estamos frente a un encubrimiento que el gobierno y el narco prefieren mantener en silencio? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete si quieres más contenido como este y no olvides activar la campanita. Nos vemos en el próximo episodio.